Buenas tardes. Si hay algo que a Costa Rica le sobran son los sismos y somos privilegiados porque es triste pensar que hay gente que se llega a morir sin haber sentido un solo sismo en su vida e inclusive nunca ver una erupción volcánica. Eso es un privilegio y somos privilegiados porque a pesar de toda esta sismicidad no hemos tenido ni vamos a tener nunca los megaterremotos que sí ocurren en Chile, en Alaska, en Indonesia y en Japón, por ejemplo. Tenemos, y ojo que eso no significa que no tengamos sismos destructivos, sismos de mucho menor magnitud, que han causado y seguirán causando destrucción en la historia de Costa Rica, muy superficiales y muy cercanos a las poblaciones. De esos también abundan. Pero hay mucho que se puede hacer para evitar el impacto de estos temblores y de futuros terremotos. Y en Costa Rica se avanza a buen paso, pero ese no es el tema de esta presentación. Yo lo que quiero compartir con ustedes son las características especiales de este país, las ventajas tectónicas que tiene Costa Rica que lo convierten en un paraíso de la investigación en sismología y vulcanología. Mientras en otros lugares del mundo tiembla porque interactúan dos placas tectónicas, aquí en Costa Rica tenemos la gran suerte que tenemos 4 placas tectónicas interactuando a lo largo de 5 límites de placas, una maravilla, temblores por todas partes. Esto hace que Costa Rica sea uno de los países más sísmicamente activos del planeta. Podemos pensar en que pueden ocurrir en el orden de unos 50,000 sismos por año. Llegamos a registrar unos 20,000 y a localizar, a saber dónde ocurren en el orden de unos 5 a 10,000 sismos por año. Como ven, buscar sismos en Costa Rica es un trabajo sencillo y nos pagan para eso. De esos 5 límites de placas de Costa Rica, 3 son zonas de subducción y Costa Rica es un país tectónicamente súper educado. O sea, la gente está súper educada. Yo diría que es el único país en el mundo en donde la mayoría de la población sabe qué es la subducción. Y no solo saben qué es la subducción, sino que saben que si un sismo ocurre en la zona norte de Costa Rica es por subducción, por introducción de la placa del Coco bajo la del Caribe. Y saben que si es un sismo de subducción y ocurre en el sur del país es por subducción, introducción de la placa del Coco bajo la placa de Panamá. Hay algunos inclusive que saben que si el sismo ocurre en el Caribe sur es por subducción incipiente de la placa del Caribe bajo la placa de Panamá. Pero yo sé que eso no tengo que decírselo a ustedes porque ustedes son parte de esa educación, de esa población tectónicamente educada. Una característica que tenemos en las zonas de subducción es que existen alrededor de más de 50,000 kilómetros de zonas de subducción en el planeta. Y solo en el 2% de ellas los sismos ocurren o tenemos tierra directamente sobre la falla. En el resto, todo el proceso de acumulación de energía, la liberación de energía y todo ocurre costa afuera. En Costa Rica tenemos la gran ventaja de que las zonas de subducción bajo la península de Nicoya, bajo las penínsulas de Osa y Burica y en el Caribe Sur son parte de ese 2%. Entonces tenemos la gran ventaja de poder ir y poner instrumentos directamente sobre la falla y poder observar los cambios que no se pueden ver en otros lugares del mundo. Pues es una gran ventaja científica, una desventaja social porque lleva a la gente a vivir más cerca de la falla, pero de nuevo una ventaja social porque como el terremoto ocurre en tierra, es un terremoto de subducción, ocurre en tierra, la deformación es en tierra y no en el mar. Entonces no genera esos maremotos, esos tsunamis destructivos que vemos en otras partes del mundo. Aquí en Costa Rica nunca vamos a ver un tsunami destructivo por un terremoto hecho en Costa Rica y eso es una ventaja. Desde la década de los 90 nos dedicamos a explotar esa condición especial de la zona sismogénica bajo la península de Nicoya, instalando toda una red de monitoreo geodinámico. La comunidad científica internacional nos apoyó. Nicoya fue declarado Laboratorio Mundial de Estudios de Sismogeneración y nos dedicamos junto con el colega y amigo Víctor González, comenzamos a instalar una red súper densa en compañía y con el apoyo enorme de colegas y amigos extranjeros, una de las redes de monitoreo geodinámico más densas del planeta. Llegamos a sembrar estaciones de GPS prácticamente en toda la península que con precisiones de menos de 1 milímetro nos permitían ver cómo se acumulaba la energía, cómo se deformaba la península de Nicoya a consecuencia del choque con la placa del Coco. Lo que sucede y seguirá sucediendo en zonas de subducción es que la placa que se subduce, la que se introduce, tiene un movimiento continuo, eso no se detiene. Cuando se acopla, lo que hace es llevarse, lo que tenga encima se lo lleva consigo.
Entonces, estábamos viendo y monitoreando, registrando, documentando en la península de Nicoya cómo la placa del coco se iba llevando a la península de Nicoya, la empujaba hacia el continente y la hundía. Y eso no se puede mantener por mucho tiempo. Llega un momento en que la capacidad de soporte de las rocas, la cantidad de energía acumulada supera esa capacidad y se da un deslizamiento súbito que produce un terremoto. Y la repetición de eso, tras décadas, es lo que se conoce como el ciclo sísmico. Y aquí tenemos la suerte que eso sucede muy rápido para nosotros. En otros lugares del mundo, porque la falla es más grande y el proceso es más lento, se requieren 400, 500 años y no tenemos tiempo para eso. En la península de Nicoya, el proceso, como lo ven, es muy simple y esto ocurre en todas las zonas de subducción. La gran ventaja es que no generamos estos tsunamis. La ventaja también es que esta densidad o esta posibilidad de llevar los instrumentos tan cerca de la falla nos permitían no solo saber que se estaba acumulando el esfuerzo, sino cómo se distribuía el acople, cómo estaba acoplada la falla, cuáles eran las partes más fuertes de la falla, cuáles no, poder estimar el tamaño de la falla y cuál era el presupuesto que había disponible ahí para generar un terremoto. Entonces de antemano sabíamos dónde iba a ser el terremoto y qué tan grande iba a ser. No sabíamos cuándo iba a ser. El terremoto ocurrió el 5 de septiembre del 2012. 3 meses antes habíamos publicado en una revista internacional la distribución del acoplamiento en la falla. Sabíamos cuáles partes de la falla estaban más acopladas. Era un parche fuerte consistente de 2 lóbulos, uno costa afuera de 10 a 20 kilómetros de profundidad y otro justo bajo la península de 20 a 30 kilómetros de profundidad. El terremoto rompió solo el lóbulo inferior, no deslizó la parte más somera y ese segmento de la falla eventualmente tendrá que deslizar. Creemos que no va a ser con un sismo más grande que el de 2012, pero el potencial está ahí. Fue una anomalía, nos probó equivocados. Habíamos hecho nuestros cálculos, nuestras estimaciones de que con el terremoto la península se iba a deslizar en el orden de 1,5 metros hacia el mar y se iba a levantar más o menos en el mismo orden, en 1,5 metros. Sin embargo, la diferencia entre al final lo que se movió a la península fueron alrededor de 60 centímetros y se levantó poco más de 0,5 metro. La diferencia entre lo estimado y lo ocurrido fue, bueno, le echamos la culpa que no deslizó la parte superficial tampoco, pero también lleva intrínseco nuestros errores, o sea, no conocemos del todo el proceso y ese es nuestro trabajo, llegar a conocerlo y por eso seguimos instrumentando y seguimos tratando de aprender más sobre esto. Lo que sabíamos de antemano no lo guardamos y no lo publicamos únicamente, no lo compartimos solo con la comunidad científica. Teníamos que ir muy frecuentemente a la península de Nicoya, ahí lo compartimos con los pobladores, con las instituciones, con los medios de comunicación cuando nos lo preguntaron. Y entonces esto hizo que por más de una década antes del terremoto ya él mismo se había insertado en el consciente colectivo de los pobladores de la península. Y esto hizo que el sismo de Nicoya se convirtiera en una experiencia extraordinaria en el sentido de que fue un sismo para nada inesperado. Todo el trabajo de monitoreo, de documentación de este proceso hizo que este terremoto, el terremoto de Nicoya del 2012, se convirtiera en el terremoto de subducción mejor documentado en la historia, por la cercanía, por la cantidad y cercanía de instrumentos a la falla. Todavía sigue surgiendo una gran cantidad de información de los datos. Esto fue un trabajo un ejemplo excelente de transparente cooperación científica internacional, en donde nunca hubo ningún recelo, éramos un equipo grande de trabajo, los datos siempre estuvieron compartidos entre nosotros y puestos a disposición de toda la comunidad científica nacional e internacional. Cualquiera podía bajar los datos que nosotros mismos estábamos recogiendo. Quizás sea difícil poder llegar a estimar en cuánto ayudó a que no hubieran muertos y que el daño fuera tan poco, que ese terremoto no se supiera en las noticias internacionales, a pesar de que era un terremoto fuerte. Pero lo que sí sabemos es que, de nuevo, fue una experiencia exitosa en el sentido de que fue un sismo que no fue para nada inesperado. Y vea si tenemos suerte que eso que ocurrió en Nicoya y que hicimos en Nicoya, lo queremos y lo vamos a hacer también en Osa. En la zona sur del país, bajo las penínsulas de Osa y Burica, la falla es más pequeña y la velocidad de convergencia es mucho más rápida. Ahí estamos casi a 90 milímetros por año. En Nicoya estábamos como 80, siempre muy rápido. Entonces la falla se carga muy rápido. Ahí ocurre un terremoto de magnitud entre 7.2
y 7.4 cada 40 años. Hubo en 1853, en 56, en 1904, 1941 y el último, el del Sábado Santo, en 1983. O sea, en los siguientes 10, 15 años vamos a tener un sismo fuerte ahí y nos estamos preparando, estamos construyendo toda una red de monitoreo en la península, en la zona sur del país, y más adelante les contaremos cómo nos va con este trabajo. Con lo que quiero terminar ahora es compartiendo con ustedes una experiencia extraordinaria que tuve en enero del 2013 cuando participé en una expedición a la Antártica. Yo sé que ustedes se preguntarán qué tiene que estar haciendo un sismólogo tropical de pantalón corto de zonas de subducción sobre el hielo y en un lugar casi muerto tectónicamente. Pues bueno, tienen razón en preguntárselo. Lo que sucede es que en la península de Nicoya nosotros esperamos 60 años para ver un deslizamiento de 60 centímetros a 80 milímetros por año. En el interior de la Antártica, el glaciar Williams se desplaza sobre las rocas del continente a 400 metros por año. ¡Rapidísimo! Y se desliza sobre las rocas y termina flotando sobre el mar de Ross por más de 1000 kilómetros, formando la plataforma helada de Ross. Y 2 veces al día, cuando sube la marea, se levanta la plataforma de Ross, desacopla el glaciar y produce un deslizamiento súbito de 60 centímetros. Puta, lo que esperamos en Nicoya. 60 años pasan en Antártica 2 veces por día. Es un momento extraordinario para la ciencia en términos de la investigación. Entonces, lo que fuimos a hacer no fue asolearnos, fue a instalar instrumentos, los mismos instrumentos sismológicos que pusimos en Nicoya, los fuimos a poner en la Antártica y además darle mantenimiento a una red de GPS que también opera ahí. La intención es, después de unos 2 años, poder llegar a registrar unos 1500 ciclos sísmicos. Esto es una información muy valiosa. La falla es muy distinta, no es lo mismo una zona de subducción roca contra roca que en un glaciar en donde es hielo contra roca, pero el hecho de que hay un proceso de carga y descarga de energía nos permite entender mejor, por lo menos tener más datos para comprender cómo sucede. Así que los datos de Nicoya, los datos de Osa Aurica y los datos de Williams van a ser fundamentales para hacer predicción sísmica. Yo estoy convencido de que la predicción sísmica es posible, no para todos los terremotos, para muy pocos. Va a ser posible para las fallas que se mueven muy rápido, que tienen periodos de retorno muy cortos y eventualmente siempre, a pesar de que tenemos esa experiencia de registrar cientos de ciclos sísmicos por semana o por mes en la Antártica, siempre vamos a necesitar mucho tiempo. Es un proceso que requiere tiempo, no nos tocará a nosotros, pero de aquí a 3, 4 ciclos sísmicos en Osa y en Nicoya podrá ser posible hacer predicción en esos lugares. Con lo que quiero terminar es con algo que espero que impacte en el sentido de perder esa idea de que los sismos son un fenómeno natural. Eso es una contradicción. Si es natural no puede ser un fenómeno. Los sismos no son un fenómeno natural, son una realidad, son un proceso natural. Entonces, el hecho de que abunden los aleja aún más de ser un fenómeno. Para mí, fenómeno es un elefante con alas, más fenomenal si vuela, y les agradezco su atención. Muchas gracias.